Así vamos a recibir a nuestro hermano ministro la palabra de Dios. Adelante. Amados hermanos, paz a vosotros. Sean tan amables, amados hermanos, en ocupar sus lugares. En una petición expresa, amados hermanos, de algunos de mis hermanos presentes y de aquellos hermanos en la red, vamos a considerar, amados hermanos, lo que se llama el tetragramatón. ¿Sí? Es una cosa muy esencial. Las palabras, hermanos, Y, H, W, H o J, H, W, H. Voy a pedirle a mi hermano Rubén Tenorio Núñez si me puede hacer favor de mostrárselos a ustedes. O sea, aquí vemos, ¿sí?, la G, la VAR, la G y la Yud, hermanos. Las 4 letras que forman el tetragramatón, ¿sí? Se ha conocido erróneamente, amados hermanos, ya que Casiodoro de Reina y en una revisión de Cipriano de Valera, ¿verdad?, por un discordante Jehová, que no debe existir. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el hebreo, a ver mi hermano, por favor, si es tan amable. El hebreo no tiene vocales, hermanos. Entonces, de estos dos, que eran de los que se encargaban de los misioneros católicos, hermanos, ¿cómo se les llamaba? Monjes, ¿no, hermanos? Han de haber sido monjes ellos, hermanos. Completamente un concepto diverso de la escritura, amados hermanos. Vamos a hablar algo de lo que es este significado, que es muy grande, amados hermanos. Incluso hasta para los cabalistas, amados hermanos, en la parte profunda, ¿verdad?, que es la cábala, lo tocan, ¿verdad?, el tetragramatón. Dice, el sentido de los nombres. Si queremos nosotros algo más acertado, hermanos, con el nombre de nuestro Dios, el impronunciable, porque recuerden que el pueblo de Israel no lo menciona, hermanos. ¿Por qué? Porque lo considera tan grande que por eso le da una sustitución. Puede llamarle Elohim o alguna otra forma, hermanos. Shaddai, etcétera, hermanos, que tal vez en alguna otra oportunidad vamos a ver, hermanos. El sentido de los nombres Yahvé, YH, B o WH, el tetragramatón, ha sido interpretado de formas muy diversas y se discute su origen cultural, aunque Elohim siempre dijo que sería llamado Yahvé en el Génesis. En el tiempo que el pueblo judío fue llevado en esclavitud a Babilonia, estaba prohibido pronunciar su nombre. Por eso les digo que es el impronunciable, hermanos, ya que era sagrado. Tanto lo es para el pueblo de Israel material, como lo es para nosotros, hermanos. Así que fue creada esta interpretación, al estar formado por 4 consonantes hebreas, que por allí, si mi hermano las hace favor de presentárselas a ustedes, sobre todo a mis hermanos en la red, para que la vean. Ya posteriormente, si quiere mi hermano
irlas pasando. Mis hermanos de esta congregación ya están acostumbrados, ya lo saben perfectamente, ¿sí? La Yod, la Hei, la Vav y la Hei, hermanos. Se denomina también tetragramatón, es decir, palabra compuesta de 4 letras. Cuando yo hago alusión a tetragramatón, estoy hablando exactamente. Palabra, vuelvo a repetir a ustedes, palabra compuesta de 4 letras, hermanos. Eso es lo que yo digo, tetragramatón. Entonces, debemos de familiarizarnos, hermanos. También a través de la Sagrada Escritura vamos a considerar, amados hermanos, porque se ha visto erróneamente por algunas iglesias, algunas hasta se han autodenominado que son testigos, y les voy a nombrar el nombre innombrable, ¿sí? Dice, somos testigos de Jehová, que ese nombre no existe, les vuelvo a repetir, y lo han considerado como el Padre. No, hermanos, el Padre, ¿verdad? Lo vamos a ver, ese tiene un lugar muy especial, ese no se ocupa de nosotros. Vamos a ver que nuestro Dios, ¿sí? Lo vamos a ver allá en el Antiguo Testamento, aunque toda la Sagrada Escritura es antigua, pero una parte vamos a considerarla como primigenia, ¿verdad? Y la otra que nos abarca desde los evangelios que fueron posteriores y que son parte, ¿verdad?, de nuestro Salvador. Vamos a ver que esta figura tan grande, hermanos, es la misma. En una primera etapa es aquel tetragramatón, hermanos, y lo vamos a ver en una parte segunda como nuestro Salvador, hermanos, que era un Dios y que lo sigue siendo. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías 43, versos 10 al 12, hermanos. Isaías capítulo 43, versos 10 al 12, hermanos. Fíjense ustedes la claridad con que aquel profeta evangelista, como se le conoce, amados hermanos. Vosotros sois mis testigos, dice el Eterno. Yo estoy más acostumbrado, hermanos, a nombrarle así, el Eterno, porque tiene un nombre muy especial, amados hermanos. Eso que allí le pusieron a través de Casiodoro de Reina y la revisión de Cipriano de Valera no me agrada, hermanos. Y mi siervo que yo escogí. Ese tetragramatón, hermanos, allá nos habla y nos dice que su siervo. Entonces, por eso de allí sale el concepto de aquellos que se han autonombrado testigos, porque un testigo es una persona que se encuentra en un hecho, en un acontecimiento, y los que así lo dicen, hermanos, pues difícilmente, hermanos, fíjense ustedes el tiempo que ya ha transcurrido hasta nuestra época, hermanos. Yo no puedo decir que fui testigo de algo que, aunque la Sagrada Escritura me lo enseña, yo no estuve ahí presente, hermanos. Y mi siervo, ese siervo no es ni más ni menos que nuestro Salvador. O sea, de allí viene la confusión, porque dicen, sí, pues es que ese tetragramatón es eterno, es el Padre, y de allí viene Jesucristo, que es el Hijo. No, hermanos, no es así, hermanos. Es el mismo ser, solamente que en diferentes etapas. Y mi siervo dice que yo escogí para que me conozcáis y creáis. Solamente a través de nuestro Salvador, hermanos, todos aquellos
siervos y aquellos apóstoles que estuvieron conviviendo con el Maestro. Solamente allí se supo que había un padre y que había un hijo. Antes de eso, no se sabía esto, hermanos. Considerémoslo así, hermanos. Entonces, a través de ese siervo, a través de nuestro Salvador, de aquel Dios convertido en hombre, que tenía que cumplirse aquella profecía que había sido dada por nuestra Sagrada Escritura, por varios de sus profetas, amados hermanos. Dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. La Sagrada Escritura es la que nos va a responder, hermanos. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por eso dicen aquellos grupos, hermanos, que pues era el invisible, ¿verdad? Era el Padre de nuestro Salvador, hermanos. No. Aquí les vuelvo a repetir, y en otra oportunidad espero que lo podamos considerar, hermanos. Yo, dice el verso 11, yo el Eterno, y fuera de mí no hay quien salve. Él, en aquel plan sublime de redención, hermanos, ya lo había contemplado de esa manera, hermanos. Así lo debemos de considerar perfectamente. Nuestro Dios ya había considerado en ese plan sublime de redención que iba a venir a transformarse en hombre para poder expiar nuestros pecados, hermanos. Yo, dice el verso 12, yo anuncié y salvé. Vamos a ver en algunos versos, hermanos, porque hay muchas partes donde la Sagrada Escritura nos sitúa, pero para el entendimiento es mejor no tomar tantos versos porque luego se diluye el conocimiento. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Fíjense ustedes, hermanos, nosotros a través de la misericordia de Dios hemos recibido ese conocimiento, hermanos. Yo me acuerdo haber leído, hermanos, algún abogado de la Biblia, porque así era una publicación que se hacía semanalmente por la iglesia, se llamaba en ese tiempo Iglesia de Dios Israelita del séptimo día, ¿verdad, hermanos? Así se llamó primigeniamente nuestra iglesia, hermanos. Y allí ya se tenía este concepto. Ellos, o sea, nuestros hermanos ministros, aquella playa de hermanos que empaparon, ¿verdad?, con ese conocimiento. Ellos ya hablaban se los voy a mencionar, de Jehová, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él fue el creador de todo lo que existe. Por eso dice en el siguiente verso, hermanos, lo vamos a considerar. Óiganlo bien, hermanos. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice el Eterno, que yo soy Dios. Ahí lo podemos nosotros ver, hermanos, a través de este gran hombre, de este ser que fue Isaías, hermanos, y que nos da a nosotros. Por eso a él se le conceptúa como el profeta evangelista, porque él nos habla categóricamente, hermanos, enfáticamente nos habla de nuestro Salvador, hermanos. Verso 13, aún antes que hubiera día, yo era. Lo vemos nosotros en el capítulo 1 de Génesis, hermanos. Ahí vean ustedes. Fíjense, vamos a ir a algunos versos y vamos a regresar aquí, hermanos. Dice el verso 1, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y todo aquello que forma parte de la creación, hermanos. Fíjense ustedes,
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese ser excelso que es nuestro Dios, hermanos, que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, que vino a expiar nuestros pecados con su sangre, amados hermanos. Ese es ese ser, hermanos, tan grande, tan refulgente, amados hermanos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas, hermanos. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Si yo hiciere, ¿quién lo estorbará? ¿Quién va a estorbar a nuestro Dios, hermanos? Nadie. Él tiene esa facultad, hermanos. Él es el que actúa solamente, hermanos. Miren, recordemos un capítulo que nos menciona claramente esto, hermanos. Es el capítulo 1 de Juan. Fíjense cómo dice, hermanos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, miren, vean ustedes, hermanos. Es categórico este verso, hermanos. Fíjense, ¿por qué era comparado? Quiero que ustedes reflexionen, mis hermanos. ¿Por qué era comparado como uno de los 4 animales, San Juan? ¿Con qué animal se le compara, hermana Ivonne? ¿Quién es el animal que representa a San Juan? El águila, claro, hermana, muy bien, hermana. Dios le bendiga. Me acuerda que le dé un obsequio que por aquí tengo. ¿Por qué? ¿Por qué el águila, hermanos? ¿Se han fijado qué tiene el águila? ¿Por qué? Por la... ¿Cómo se le llama cuando tiene uno una agilidad de vista? ¿Cómo? Una visión muy aguda, la que tiene el águila, que puede ver desde grandes distancias, a veces desde más de 2000 metros, ve a un pequeño ratoncillo del cual se alimenta, hermanos, y va directamente sobre él, hermanos. Entonces, por eso, San Juan, esa águila, nos lo está aquí enseñando. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hermanos. Algo muy grande. Ahorita, por el momento, espero que no me quiten sí, así es, hermano. Miren, quiero ver esto, hermanos, porque se ha considerado a veces muy mal, equivocadamente se ha tenido algo que es tan grande, hermanos. Así vamos a ver el verdadero tamaño. Óiganlo bien, hermanos. El verdadero tamaño que tiene nuestro Salvador, que tuvo allí en aquel momento cuando dejó esa grandeza, que vamos a ver en el capítulo 57, versos 15 de Isaías, hermanos. Y cuando se anonadó y cuando se empequeñeció, hermanos. Pero vamos por partes, hermanos. Dice Deuteronomio 4. Ahorita mi peor enemigo, algo que tengo aquí en esta mano izquierda, es que aquí el que esté enfrente aquí se me acabó. Pero aquí está marcando, ¿verdad, hermanos? Deuteronomio 4. De verdad, amados hermanos, es una maravilla esto que estamos viendo, hermanos. Es algo tan excelso que vemos la grandeza de nuestro Dios. Utilizo en primera persona las palabras que vertió el profeta evangelista Isaías en el capítulo 6 de Isaías, precisamente, hermanos. Como siendo hombre inmundo de labios, dijo él, han podido contemplar la grandeza de aquel Dios, hermanos. Fíjense ustedes. Pero recuerden que estamos en Deuteronomio 4, 35, 36. A ti te fue mostrado
para que supieses que el Eterno, Él es Dios. No hay más fuera de Él, hermanos. No hay más. Él es la única voz autorizada, hermanos. De los cielos te hizo oír su voz. De los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Y has oído sus palabras del medio del fuego. ¿Se acuerdan cuando le preguntó? Ahí lo vemos en el capítulo 3 de Éxodo, versos 12 en adelante. Cuando le dijo Moisés: y si el pueblo me preguntare, ¿quién eres tú? ¿Qué voy a decir? ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo él? ¿Qué dijo? Yo soy el que soy. Nada más y nada menos, hermanos. Yo soy el que soy. Por eso dice allí Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era, hermanos. Yo era. Quiero que esto lo reflexionen muy bien, hermanos. No se olviden. ¿Por qué? Porque vamos a ver, de acuerdo con la concatenación de nuestra escritura, hermanos. Deuteronomio 32. Dice el verso 39, hermanos. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy. Fíjense ustedes, hermanos, las maravillas que presenció aquel Moisés, como lo ha dicho el pueblo de Israel en una forma excelsa, preciosa. Me gusta, ¿sí? Porque dice que Moisés es el gran legislador, Moshe Rabbeinu. Casi nada, hay que quitarnos, ¿sí? Hay que quitarnos el sombrero, amados hermanos. ¿No dice también la Sagrada Escritura en ese último capítulo de Deuteronomio? Dice que no hubo un profeta más grande que Moisés. ¿Sí? Fíjense, dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. Y no hay quien pueda librar. No hay quien pueda librar de mi mano. Es que es el ser más grande. Muchos pueden decir: oye, hermano, pero es que el Padre de nuestro Salvador, sí, pero es que Él tiene un lugar muy especial, que ese está muy por encima de todo, hermanos. Vuelvo a repetir, eso lo vamos a ver en otra oportunidad, hermanos. Isaías 44:6. Isaías 44:6. Dice así, hermanos. Fíjense qué cosa tan hermosa este verso, hermanos. Así dice el Eterno, Rey de Israel y su Redentor. A ver, hermanos, ¿podemos poner nosotros a pelear al tetragramatón, al Eterno, con nuestro Salvador? ¿No vino Él como el Eterno, como el Redentor? ¿Sí o no, hermanos? Debemos por eso de considerar nuestra Sagrada Escritura, hermanos. Ella habla por nosotros, hermanos. Y luego dice: el Eterno de los ejércitos, porque es alguno de los nombres que luego vamos a ver, hermanos. El Eterno de los ejércitos. Yo, el primero, y yo, el postrero. Es una, podemos decir una Aleph y una Tau, ¿verdad, hermanos? En hebreo. O puede ser una alfa y una omega, ¿sí? En el griego, amados hermanos. No hay ninguna cosa en que se puede equivocar
nuestra Sagrada Escritura, porque las dos se complementan, hermanos. Yo el primero y yo el postrero. Ahí lo estamos viendo, miren, ahorita lo hemos considerado en su primera etapa, hermanos. En aquella etapa primigenia, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ojalá mi hermano pueda poner lo que viene siendo, ¿verdad?, la Aleph y lo que viene siendo la Tau, para que vean mis hermanos en la red y para que vean también en el griego, ¿verdad, hermanos? Lo que viene siendo la primera, el alfa y la omega, amados hermanos. O sea, no hay ninguna duda en esto, hermanos. Ahora vemos Isaías 45, 18. Porque así dijo el Eterno, que crió los cielos. Ahí lo veíamos en Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Porque así dijo el Eterno, que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Dice el verso 2 que estaba desordenada y vacía, hermanos. También en eso lo vamos a ver, hermanos. Dice, hablándolo en latín, dice que fue ex nihilo, o sea que Él lo formó todo de la nada, hermanos. Tengo también en el hebreo qué significa esto, pero no me quiero distraer de lo que estamos considerando, hermanos. El que la hizo y la compuso. Cuando veo yo, amados hermanos, a través de las maravillas que se presentan, hermanos, yo eso no lo he visto en la televisión normal, hermanos. Eso solamente en la televisión de paga, hermanos. Pero se ven unas constelaciones tan hermosas, hermanos, que se queda uno boquiabierto, hermanos. Lo que hizo nuestro Dios en 6 días. En 6 días, hermanos. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura nos está diciendo que fueron días de tarde y mañana. O sea, son días de 24 horas, hermanos. Y unas maravillas tan grandes, hermanos. El que la hizo, dice por eso, y la compuso, no la crió en vano. Claro que no, hermanos. Él ya tenía un plan sublime contemplado para el hombre, hermanos. ¡Qué miserables! ¿No somos miserables? ¿No somos indignos, hermanos? Y sin embargo, nuestro Dios ya lo tenía contemplado. Debemos de verlo, hermanos. Ni siquiera para los ángeles, porque la tercera parte de ellos cayó, y ni siquiera para ellos tenía ese plan sublime de redención, hermanos. Nos jactamos los seres humanos de grandes cosas, para que fuese, dice, para que fuese habitada, la crió. Yo, el Eterno, y ninguno más que yo, hermanos. Vamos a tener esto muy presente, amados hermanos. Ahora, vamos a ver, hermanos, Isaías 48, 12. Isaías 48, 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, llamado de mí, hermanos. Fíjense ustedes, hermanos, llamado de mí, yo mismo. Fíjense cómo dice él, hermanos. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Nuevamente, el alfa y la omega, el Aleph y la Tau, hermanos. Viene lo mismo. No sé si mi hermano, bueno, es que está ahorita muy ocupado, hermanos. Mejor lo podemos ver, hermanos, porque quiero más bien que mi hermano esté concentrado en esto, hermanos. Dicen que hay más tiempo que vida. ¿No es así, mis hermanos? Ahora, fíjense ustedes.
nuevamente Isaías 45, 21. ¿Por qué? Vamos a tener aquí un porqué, hermanos. Porque la única voz autorizada es la de nuestro Dios, hermanos. Y lo vamos a ver tanto en una parte como en la otra. Por eso les hablaba yo de concatenación, hermanos. La concatenación es una figura retórica. Consiste en encadenar palabras a lo largo de frases o de versos sucesivos, hermanos. Aquí queda perfectamente, porque miren, vamos a concatenar, hermanos, versos de... Perdón, ¿verdad? Porque toda la Sagrada Escritura ya quedamos que es antigua, pero para hacer una diferencia entre ella, lo que viene siendo la parte introductoria y lo que viene siendo después de nuestro Salvador. Tanto en una como en otra, a través de esa concatenación, la Sagrada Escritura nos da exactamente la respuesta, hermanos. Aquí en este verso, miren, vean ustedes, la única voz. Sí, vuelvo a repetir, van a decir mis hermanos, oiga hermano, pero ¿a dónde está el padre, aquel anciano de grande edad que se ve en el capítulo 7 de Daniel y en el capítulo 20, en el capítulo 21 de Apocalipsis? Ese lo vamos a ver, hermanos, pero no ahorita los veremos. Esa es otra cosa muy especial, hermanos. Dice este verso 21, publicar y hacer llegar. Para mis hermanos que apenas están llegando, estamos hablando del tetragramatón, o como también le denominé, hermanos, vosotros sois mis testigos. Publicar y hacer llegar, y entren todos en consulta, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Sagrada Escritura que en el consistorio de los ancianos se encuentra la sabiduría, hermanos. Publicar y hacer llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? ¿Quién ha hecho oír eso desde el principio, hermanos? ¿Quién, hermano John? ¿Quién es el que ha hecho oír eso desde el principio? ¿Quién? ¿Quién, hermano David? Pues solamente nuestro Dios, el Eterno, hermanos. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, el Eterno. Fíjense, amados hermanos, ahí está poniendo su firma, sino yo, el Eterno. Y no hay más Dios, no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. ¿Se imaginan ustedes que el Eterno y nuestro Salvador se estuvieran peleando por las ovejas? No, es que yo las quiero salvar. No, pero yo voy a ser primero que tú. Si nosotros no viéramos que es el mismo ser, hermanos. Hebreos 1, del 1 al 3. Espero poder acabar esto, hermanos, porque no quiero dejarlo en continuación, hermanos. Es algo tan hermoso, hermanos, de verdad. Hebreos 1, del 1 al 3, hermanos. Allí, fíjense ustedes, ¿quién fue el que escribió esta epístola, esta carta? Saulo de Tarso, Pablo Saulo de Tarso. Dice, vuelvo a repetir, hermanos, Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres, por medio de quienes habló primeramente, hermanos, por medio de los profetas. Dice que iban aquellos, y lo que ahora se le llama profeta, antes se le llamaba vidente, hermanos. Entonces, nuestro Dios les hablaba por medio de los profetas, hermanos. Es lo que nos está aquí acentuando el apóstol San Pablo. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Por eso nosotros debemos de escuchar su voz. No debemos de ser reacios como sucedió
con el pueblo de Israel material, que está bien, hermanos, que a través de esa dura cerviz, nuestro Dios se acercó hacia nosotros, que no éramos pueblo, hermanos. En estos postreros días, Él está hablando a través del año 4, ¿verdad? Antes de nuestra era, cuando se ha puesto el nacimiento de nuestro Salvador, aquel eterno, empequeñecido, como lo dice el capítulo 2, verso 6 de Filipenses, hermanos. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual, ¿qué hizo nuestro Dios con él, hermanos? O sea, viéndolo a través de aquel invisible, hermanos. ¿Sí? Aquí sí lo vamos a tomar por el momento, aquel invisible. ¿Sí? A él le agradó dejar a su Hijo encargado de todo. Fíjense, aquí vamos a esos versos, hermanos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Nuestro Dios fue el heredero de todo. Fue un heredero universal, hermanos, el cual quedó allí encargado de todo. Aún en aquel momento difícil, cuando estaba crucificado, y previos momentos, cuando lloró gotas de sangre, hermanos. Dice allí el médico amado que sudó sangre, hermanos. Dice, por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, por el cual asimismo hizo el universo, a través del cual, ¿sí me explico, hermanos? A través del cual hizo el universo. ¿Por qué? Porque a él le agradó. Fíjense, dice el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Solamente allí, hermanos, cuando estuvo nuestro Salvador en aquellos 33 años y medio, compartiendo con sus apóstoles, cuando les enseñó todas aquellas maravillas, hermanos, y que ellos supieron que se hablaba de un Padre. Solamente hasta allí se concibió aquella cosa tan grande, porque fíjense, si estamos hablando de nuestro Dios del Eterno, y lo vemos en una maravilla, en una excelsitud, amados hermanos, es el Todopoderoso, y vemos esa grandeza que tiene. Ahora, ¿qué será de aquel ser invisible, hermanos? El cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, fíjense, y la misma imagen de su sustancia, Padre e Hijo, son de la misma sustancia, hermanos. Y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. ¿Qué hizo ese ser tan grande por el cual debemos de tenerlo muy presente? Por favor, a mis hermanos pequeños, sujétenlos, hermanos. Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo. ¿Quién fue el que hizo la purgación de nuestros pecados? Hermano Enrique Jiménez Horta. Fue nuestro Salvador, hermanos. No fue el Eterno. Y se está refiriendo a Él. ¿Sí o no, hermanos? Se está refiriendo al Eterno y se está refiriendo a nuestro Salvador. ¿Por qué? ¿Ya se fijaron ustedes, hermanos? ¿Por qué se está refiriendo a ellos dos? Porque son uno mismo, hermanos. Nada más que en diferentes etapas. Así de fácil, hermanos. ¿Se imaginan que uno dijera, no, ¿sabes qué? Que estas ovejas son mías. Estas me las vas a dejar a mí. No, estas son para mí. Estas son primero para mí. Y que se estuvieran peleando el Eterno y nuestro Salvador. ¿Verdad que no ajusta eso en nuestra mente, hermanos? No. Él, como el Eterno, no podía haber venido a expiar nuestros pecados. Tenía que haber utilizado a un siervo, como lo dice allí Isaías 43:11. ¿Verdad? Y mi siervo que yo escogí. Más bien es el verso 10. Vosotros sois mis testigos
dice el Eterno, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vemos la grandeza de nuestro Dios. Ahora, fíjense ustedes, en la última parte del verso 3. Se sentó a la diestra de la majestad. ¿En dónde? En las alturas, hermanos. Y ahí está esperando el tiempo, porque no va a ser antes ni después. Lo dijo el gran rey Salomón. Todas las cosas debajo del cielo, en el capítulo 3 de Eclesiastés, tienen su tiempo. Y hasta el tiempo convenido, hasta aquí va a venir nuestro Salvador. Colosenses 1:16. 10 minutos, nada más, hermanos. Colosenses 1:16. Dice así, hermanos, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos. ¿A quién se refiere aquí, hermano Juan Manuel? A ver, hermanos, ¿ya lo vieron, hermanos? Muy bien, hermano, Dios le bendiga. Aquí directamente está haciendo la alusión el apóstol San Pablo a nuestro Salvador, hermanos. Entonces, ¿cómo dejaríamos a la Escritura? La haríamos mentirosa si dijéramos que el Eterno, y nos referimos al Padre, o sea, al Padre de nuestro Salvador, que Él fue el que creó todo. Entonces, ¿cómo quedarían estos versos? Hay que concatenarlos, ¿verdad, hermanos? Dice, porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Ah, las maravillas que hay en el universo, ¿verdad, hermanos? Vuelvo a repetir, cuando ve uno, ¿sí? Cuando se recorren, hermanos, a través de aquellos telescopios como el Hubble, ¿verdad? Que estuvo ciego en algunos años, y ahora otro que van a lanzar, todavía más grande. ¡Qué maravillas estaremos viendo! Ojalá nos dé permiso, ¿verdad, nuestro Dios? Perdón por haber dicho esa ojalá. No lo debo decir, hermanos. En una oportunidad les voy a decir por qué. Dice, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Recordemos que en el primer día, hermanos, fueron creados los ángeles, hermanos. Aún aquella tercera parte que le volteó la espalda y se fue en pos de aquel hombre de Luzbel, amados hermanos. Otra cosa también, muy aparte, hermanos. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos. Porque a saber, hermanos, solamente Él ha resucitado y nadie más, hermanos. Sí, recordemos allí, los evangelios nos hablan que cuando nuestro Salvador murió, varios muertos resucitaron y salieron de sus sepulcros. Pero llegó un momento en que nuevamente volvieron a descender al polvo. Sin embargo, nuestro Salvador no, hermanos. Él murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios, hermanos. Por eso dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio. Ahí vuelve nuevamente a reafirmar el principio de la creación de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a ver otro principio, no el principio de los 6 días, no, este fue un principio que el Padre, el invisible, hizo para crear a su Hijo, hermanos. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga el primado. Por cuanto agradó, fíjense, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Como el Padre a través del Hijo creó todo lo que existe, hermanos, a él le dio una comisión muy especial, que esa comisión va a terminar. Recuerden que también tenemos por allí, vamos a hablar, si Dios lo permite, hermanos, la parte profética de nuestra solemnidad de Cabañas, hermanos. Vamos a hablar de esto, que también es algo muy grande, hermanos. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, hermanos. Apocalipsis 1, 8, 11. Sí me voy a apresurar, hermanos. Sí vamos a terminar, hermanos. Apocalipsis 1, 8. Y luego el verso 11. Yo soy el alfa y la omega. Recuerden que el alfa es la primera letra griega y la omega es la última. ¿Sí, hermanos? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Eso es lo que nos está dando a entender nuestro Dios, hermano, nuestro Salvador Jesucristo, que es un Dios grande. ¿Por qué le negamos su deidad, hermanos? Sí, para poder venir a expiar nuestros pecados tenía que venir como hombre, como Dios no lo podía haber hecho, hermanos. Eso es claro, pero una vez que Él cumplió con aquello, dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice, ¿quién dice? Pues ni más ni menos que el Señor, hermanos. Dice el Señor, ¿qué es? ¿Qué es y qué era? ¿Por qué, hermanos? Porque aquí lo vamos a ver como el tetragramatón, hermanos. ¿Sí? Lo vamos a ver como el tetragramatón. ¿Qué era? ¿Y qué ha de venir? El Todopoderoso. El pueblo de Israel le llama Shaddai, hermanos. El poderoso, el Todopoderoso, hermanos. Ahora, fíjense, Apocalipsis, al verso 11. ¿Y qué decía? Yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea, hermanos. Ahí está también nuestro Dios, hermanos, dándole órdenes a su ángel para que él enviara hacia aquellas 7 iglesias, que algunos las han tomado como los 7 tiempos, ¿verdad? De la misma, hermanos. Pero eso es otro cantar, ese es otro punto, hermanos. Apocalipsis 21:6. Y díjome, Apocalipsis 21:6. Y díjome, hecho es, yo soy alfa y omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. ¿Cuál es esa fuente de vida, hermano Rubén? Rubén Tenorio Senior. Sí, no quiero que mi hermano pierda lo que está haciendo. ¿Cuál es, hermano? A ver, hermanos, ¿ya se fijaron ustedes? Gracias, hermanos, Dios le bendiga. No vamos a perder nosotros, hermanos, esa agua de vida gratuitamente, hermanos. Sobre todo si bajamos a las aguas del bautismo y nuestro pecado es perdonado, hermanos. Una cosa tan grande que tiene la iglesia y que nuestro Salvador pudo hacer posible, solamente Él, hermanos. Vean ustedes, hermanos. 22:13, el mismo libro de Apocalipsis. Sí, acabo, hermanos. Dice, ¿o ya se me enfadaron mis hermanos? Yo soy alfa. Vuelvo a repetir, Apocalipsis 22:13. Yo soy alfa y omega,
principio y fin. El primero y el postrero. Es nuestro mismo Dios, hermanos. Es nuestro mismo Dios. Y es ese ser que nosotros estamos esperando, amados hermanos. Sobre todo si estamos trabajando, ¿sí? ¿O no lo estamos haciendo, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Que no nos sorprenda, porque no sabemos cuándo vamos a concluir nuestra existencia, ¿verdad, hermanos? Debemos de estar trabajando denodadamente para recibirle, hermanos. San Juan 8, 55 al 58. Quiero que consideremos mucho estos dos versos, hermanos. Sobre todo para mis hermanos que le niegan a nuestro Salvador la deidad, porque nuestro Dios viene siendo también Él, hermanos, nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él es el verdadero Dios y es la vida eterna. ¿No dice la Sagrada Escritura, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Fíjense, San Juan 8, versos 55 al 58. Quiero repasarlo con todos mis hermanos. Sobre todo mis hermanos en la red, hermanos. Aquellos que hicieron la pregunta, ¿verdad, hermanos? Hacia un servidor. Dice, y no le conocéis. No, y no le conocéis. Mas yo le conozco. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿a quién se estaba refiriendo él? Vemos el verso 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, ¿mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Sí, hermanos, también es una certeza, es una verdad esto, hermanos. Una verdad indubitable, ¿sí? Una verdad que puedo yo decir absoluta. El Padre de nuestro Salvador es también nuestro Padre, hermanos. Dice, y no le conocéis. ¿Por qué? Porque solamente a través de nuestro Salvador nosotros le hemos conocido, hermanos. Y no le conocéis, mas yo le conozco. ¿O alguno de ustedes lo ha conocido aquel ser? Dice que ese ser está vedado hacia el hombre, hermanos. ¿Por qué? Porque no somos dignos de verlo, de recibirlo, hermanos. Por eso debe de haber un cambio. Cuando nosotros, si nos levantamos en una primera resurrección, ahí sí se va a tener, cuando ya venga ese reino, ese último día de años, hermanos. El reino eterno. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra, así como nosotros lo debemos de hacer, hermanos. Abraham, dice verso 56, Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, hermanos. Fíjense, nos estaba hablando, si nosotros dijésemos que no era Dios, hermanos, si nosotros dijésemos que no era Dios, haríamos mentiroso a San Juan, hermanos. Era el amado discípulo de nuestro Salvador. De todos sus apóstoles, era el más querido, hermanos. Era el que se acurrucaba, ¿sí? Era el que se acurrucaba en su pecho. ¿No dice así la Escritura, hermanos? Abraham dice, vuestro padre se gozó por ver mi día. Y lo vio y se gozó. Dijeron entonces los judíos, aún no tienes 50 años, ya has visto a Abraham. ¿Cuántos años habían transcurrido? Se los dejo de tarea. Ahorita lo podemos hacer, hermanos, pero no quiero perder tiempo. ¿Cuántos años habían transcurrido? Por ahí me lo dicen ustedes, hermanos. Díjoles Jesús, verso 58. Considérenlo, mis hermanos, con toda calma en sus hogares. Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo que nosotros veíamos, hermanos, en el capítulo 32 y verso 39 de Deuteronomio. Yo soy.
nadie más. Publicad y hacerlo oír, y entren todos en consulta, porque no hay nadie, no hay otro sino yo. Él es la única voz autorizada. Fíjense ustedes, hermanos. Por eso dice aquí, y díjoles Jesús, de cierto os digo, una doble certeza, porque la estaba diciendo nuestro Dios. Y yo en ningún momento veo, esa es una de las cosas imposibles que puede hacer nuestro Dios. ¿Ya se fijaron? ¿Qué es lo único que no puede hacer nuestro Dios, hermana Danira? Ahí está. Y ahora veo que ya alguien por ahí se llama Danira, además de Danira. No puede mentir, hermanos. ¿Ya se fijaron, hermanos? Él no es mentiroso como un servidor y como los seres humanos, hermanos. No, por eso dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, hermanos. Eso es que nos está comentando él de lo que sucedió. Ahí lo vemos en el capítulo 12, en el capítulo 15, en el capítulo 18 de Génesis. Ustedes vean, hermanos. Con aquel padre de muchedumbre. Ahora miren, por último, Hechos 3:15. Ya me estoy pasando 2 minutos, hermanos. Hechos 3 y verso 15. Ahí, ¿cómo lo consideraríamos, hermanos? Fíjense ustedes, si hubiera podido matar a aquel eterno, hermanos. Ahí véanlo, hermanos. Véanlo, quiero que lo consideremos, hermanos. Miren, y matasteis al autor de la vida. Ya se fijaron quién era el San Pablo, ¿verdad, hermanos? Ay, era una luminaria, ¿verdad? Y matasteis, perdón, ya me emocioné, hermanos. Y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos, hermanos. Ahí lo estaba diciendo, ¿verdad? Vemos una, puede ser más bien Pedro, ¿verdad, hermanos? San Pedro, ¿sí? Porque recordemos que los hechos o actos de los apóstoles fueron escritos, ¿verdad? Todos estos pasajes por varios de aquellos apóstoles, y varios también, entre ellos estuvo San Pablo, ¿verdad, hermanos? Pero también estuvo San Pedro, San Juan, etcétera. El médico amado, aquí lo tenemos, hermanos. Bueno, y matasteis, aquí es San Pedro, hermanos. Y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos, hermanos. Claro que ese ser tenía que haberse empequeñecido, como lo vemos. Les mencionaba yo Filipenses 2, hermanos. Vamos allá, hermanos. Ese ser se tenía que haber empequeñecido, porque como Dios no hubiera podido expiar nuestros pecados, hermanos. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo. Esa palabra anonadarse significa empequeñecerse. De aquel Dios excelso que nos narra la parte introductoria de nuestra Sagrada Escritura, vino a manifestarse como un ser humano. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vean ustedes, amados hermanos, aquel tetragramatón, hermanos, aquel eterno, hermanos, como me parece más correcto, me acerco yo, aunque por otra razón, hermanos, porque el pueblo de Israel lo hace por el impronunciable, pero yo lo hago porque me parece más correcto que la forma como aquellos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, en una forma equivocada, en una forma errónea, hicieron un nombre de algo que pues no existe. ¿Saben por qué? Porque recordemos que el hebreo no tiene
vocales, hermanos. Espero que se lo lleven, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Paz a vosotros, hermanos.